La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en La verdad en 30 minutos quiero contestar, ¿no?, la pregunta de cómo surgió el diezmo iglesiero. Porque el diezmo bíblico es de la nación de Israel, se entiende, para qué lo quería. Dios, a través de los que sembraban y los que criaban animales, tenía que hacer cargo de anualmente llevárselo al templo de Jerusalén a los levitas, que eran los únicos que podían recibirle los diezmos, porque era para sostenerse, que era para sostenerlos a ellos, sostener a la viuda, el huérfano, los ancianos y todas las personas que Dios había dicho. Nunca fue dinero. Ahora bien, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento ocurrió? En el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, los levitas y sacerdotes oficiaban en el templo de Jerusalén, y el diezmo seguía siendo lo que siempre ha sido, producto del campo y animales. Nunca fue dineros, según se lee en Levítico capítulo 27, verso 30 al 32. Por lo tanto, solo los terratenientes y los criadores de ganado eran los únicos que podían llevar diezmos al templo, según estaba estipulado en la ley. Y en este punto debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo llegó el diezmo iglesiero del sueldo de los creyentes a convertirse en una de las doctrinas fundamentales del sistema evangélico? ¿Por qué los modernos apóstoles, pastores, ungidos, reverendo y profetas del medio evangélico, pentecostal, ecuménico y carismático siempre aseguran que supuestamente la Biblia enseña que el diezmo de dinero se usa para mantener el templo, los gastos de los pastores y poder evangelizar? ¿Por qué? Para responder esas preguntas vamos a analizar algunos datos bíblicos e históricos. Lo primero, cristianos nunca se afanaron por establecer las reuniones cristianas en templos suntuosos, al estilo pagano como vemos hoy en el medio del católico o en la iglesia megas iglesias evangélicas. Los templos católicos al estilo pagano y los suntuosos mega iglesias evangélicas son el producto de la ligadura entre la iglesia y el Estado, o sea, los gobiernos mundanos, que se inició cuando el emperador Constantino unió el Estado pagano con la iglesia apóstata romana, catolicismo, siglo IV fue, dando como resultado una iglesia ramera, es decir, ya la iglesia no era la novia de Cristo, sino que ahora era la consorte de los gobiernos del mundo. Por eso que van los presidentes ahí. En realidad, los primeros cristianos hacían sus reuniones, congregación o iglesia en los propios hogares de los mismos hermanos en la fe. Veamos algunos ejemplos. Filemón, discípulo de la ciudad de Colosa, recibió una carta del apóstol Pablo, donde Pablo envía saludo a la iglesia que está en tu casa, Filemón 1:2. Esto significa que en casa de Filemón se reunía toda una iglesia. Se ratificaba con el caso de Ninfa de Colosa, donde existe la iglesia en casa, Colosenses 4:15. En su casa se reunía toda una congregación y Pablo la recuerda muy especialmente. Otro caso notable es el del matrimonio de Priscila y Aquila de la iglesia de Roma, luego trasladados a Éfeso, donde se habla de la congregación que se reúne en su casa, Romanos 16:3-5, 1 Corintios 16:19 y 2 Timoteo 4:19. Otros ejemplos de la iglesia en casa puede ser la familia de Aristábulo, Romanos 16:10, o la familia de Narciso, Romanos 16:11. Así se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Esta es la razón por la cual los verdaderos cristianos, instruidos por los apóstoles, jamás debieron en la necesidad de levantar o mantener templo, o de formar algún grupo eclesiástico a base de jerarquía, donde los dirigentes hasta visten uniforme para diferenciarse de los demás cristianos. Esa es una costumbre de las religiones paganas insertada en el cristianismo a través del catolicismo romano apóstata. Aunque debo aclarar, no está mal que algún grupo de cristianos puedan obtener un local modesto donde reunirse, pero debe quedar totalmente claro que para los primeros cristianos jamás fue una carga tener que mantener los gastos de un templo, como sucede con los templos del catolicismo romano y con las megas iglesias de los modernos evangélicos. Que nadie os engañe diciendo que el diezmo de dinero que se recauda en el sistema iglesiero evangélico se usa para mantener algún templo, ya que eso no lo enseña en el Nuevo Testamento por ninguna parte.
En el Antiguo Testamento Dios permitía que levantaran tabernáculos y templos para Él mostrar su gloria. Pero después del sacrificio en la cruz ya no era necesario llevar ningún ritual religioso dentro de algún templo. O sea que todos los creyentes en el nuevo pacto de la gracia se habían convertido. Ellos mismos como personas en templos vivientes donde habita el Espíritu de Dios vivo. Es por eso que en el año 70 de nuestra era, Dios permite que los romanos destruyan el templo de Jerusalén sin dejar piedra sobre piedra, dando Dios a demostrar que ya en el antiguo pacto de la ley, con todos sus rituales y liturgia dentro de un templo había sido abolido en la cruz. Por lo tanto, cada creyente en sí mismo es un templo, tal como lo dice el apóstol Pablo en este impresionante pasaje. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿De verdad que una vez se puso a pensar esto? ¿Ya sabe que el Espíritu Santo mora dentro de usted? Y el Espíritu Santo lo tiene que guiar. También cada creyente es parte de o ladrillo que conforma la iglesia o edificio espiritual. Tal como lo dice el apóstol Pedro, también ustedes como piedra viva sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua en Cristo, o sea, por medio de Dios en Cristo. 1 Pedro 2:5. Por lo tanto, ha quedado más que demostrado que esa mentira en que se amparan los modernos dirigentes del sistema iglesiero, aunque afirmar que el diezmo de dinero supuestamente la Biblia enseña que se usa para mantener el templo ha quedado desenmascarado, es una vil manipulación para extraer dinero a los feligreses, atarlos a supersticiones y falsas leyes, y sobre todo para mantener un sistema falso dentro de un templo. En realidad, Dios no habita dentro de templo de piedra hecho por manos de hombre, donde solo gobiernan los falsos ungidos, falsos profetas y falsos apóstoles. Vamos a leerlo. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él. ¿Qué hizo? El mundo y todo lo que hay. Bueno. Siendo Señor de dónde, del cielo y de la tierra, no habita en templo construido por la mano del hombre. Y algo más dice, ni es servido de manos humanas como si necesitase algo. Hechos 17, 22 al 29. Por eso cuando vos decís, ay, sí, es para el Señor, estás mintiendo, pero de aquí a Luján, porque no necesita nada. Lo mismo con esa otra mentira, cuando los modernos dirigentes iglesieros dicen que el diezmo es para mantener un sueldo pastoral. Eso también es falso y lo vamos a desenmascarar de la siguiente manera. Vamos a poner un párrafo que se encuentra en el capítulo 8. Cuando el apóstol Pablo citó el Antiguo Testamento para justificar ayuda financiera, citó Deuteronomio 25:4, donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla. 1 Corintios 9:9. Él lo citó nuevamente en 1 Timoteo 5:17 y 18, donde dice, los ancianos que dirigen se han tenido por digno de doble honor, específicamente de los que trabajan arduamente en la palabra y las enseñanzas, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando Pablo habla del doble honor, simplemente era una ayuda financiera que el apóstol Pablo aconsejaba le cediera a los ancianos dedicados a la enseñanza de la Escritura. Todo esto es muy distinto al diezmo iglesiero de la actualidad, el cual es seguido por ley, por todo aquello que en este tiempo se autotitulan ungidos que gobiernan en el sistema evangélico, y que eso usan para proveer un sueldo pastoral y para mantener un grupo eclesiástico. Vemos también que el Pablo defendía el derecho de aquellos hombres que eran mayores de edad, 80 años más o menos, o ancianos, y que estaban dedicados a tiempo completo a la obra del Señor en la enseñanza de la Escritura. No eran neófitos, eran conocedores extraordinarios de la palabra de Dios, no eran cualquiera. Pablo aconsejaba a la iglesia que debían sostener a esas personas y le dieran doble honor, es decir, manteniéndolo económicamente a través de las ofrendas voluntarias. ¿Escuchó? Estas personas eran ancianas mayores de edad, no hombres o mujeres jóvenes. Estos eran ancianos que ya no podían trabajar, personas jubiladas que habían dedicado el resto de su vida a la obra del Evangelio. Gloria a Dios por eso. Cuando son hombres de Dios de verdad, como lo fue el que fue el pastor de mi congregación, era digno de que lo mantuviéramos a sus 70 para sus 80 años que después partió. Esto es muy diferente a lo que vemos a la iglesia moderna, donde hay hombres jóvenes que se les da el título de anciano. Es ridículo. Vemos en la actualidad a pastores jóvenes ostentando el título de anciano y manteniéndose del diezmo y la ofrenda de la iglesia. Yo pregunto, ¿cómo es posible llamar anciano de la congregación a un hombre joven? Simplemente porque sea pastor y tenga varios años en la iglesia. Y para colmo, los creyentes tienen que mantenerlo con diezmos y ofrenda. Tal es el caso de muchos pseudo pastores del sistema iglesiero apostatasía. Debemos encontrar a hombres en edad de trabajar manteniéndose ellos y su familia del dinero que recauda de sus seguidores. Tal es el caso de Cas Luna, Guillermo Maldonado, Toniel Fon, Aquiles Azar, Santiago Ponciano
y una sarta de los que tenemos aquí en la Argentina. Estos avivatos muy astutos viven a cuerpo de rey siendo sostenidos por el dinero que a base de manipulación y engaño logran quitarle a los miembros ignorantes de su congregación. Porque hay que ser ignorante para creer eso. Bíblicamente Pablo enseña que solamente los evangelistas, aquellos que andan de un lugar predicando el evangelio, y los ancianos mayores de edad que ya no pueden trabajar y que estaban dedicados de por vida al ministerio y las enseñanzas de las escrituras, eran los únicos que tenían el derecho de recibir sustento de la ofrenda de los creyentes, de la ofrenda. O sea, si yo quiero, ofrendo; si yo quiero, no ofrendo. Todos los demás tenían que trabajar, no importa el título que tuviera dentro de la iglesia, ya que el apóstol Pablo enseñaba diciendo: el que no trabaja, que no coma. Tenemos que hacer un cartelito recontra grande con este versículo y pegárselo por todos lados a las personas para que entiendan que el que no trabaje no tiene por qué comer. El mismo apóstol Pablo tenía el papel de evangelista, ya que viajaba de lugar en lugar predicando el evangelio de la gracia, y en varias ocasiones recibió la ofrenda voluntaria que con amor los hermanos le entregaban. Pero también Pablo trabajaba fabricando tiendas para ganarse el sustento. Esto quiere decir que cuando un evangelista permanece demasiado tiempo en un lugar, no puede convertirse en una carga para la iglesia, sino que debe ponerse a trabajar hasta el día que se marche. Por lo tanto, ha quedado desenmascarado esa otra mentira del moderno sistema apóstata evangélico, pentecostal, carismático y ecuménico, el cual asegura que supuestamente la Biblia enseña que el diezmo es usado para mantener un sueldo pastoral y mantener a un grupo eclesiástico. Ahora vamos a ver en qué forma vil el diablo y sus emisarios lograron introducir dentro del cristianismo esa doctrina mentirosa del diezmo y del salario de cada creyente. Como dijimos en el capítulo anterior, los historiadores de la iglesia lo dejan muy claro. La primera congregación cristiana no se financiaron con diezmos de ningún tipo. Al parecer, los promotores del diezmo iglesiano no leen mucho la historia del cristianismo antiguo. La Enciclopedia Británica, por ejemplo, nos dice que la iglesia cristiana dependió al principio de regalos voluntarios de sus miembros. El diccionario Hastings de la Iglesia Apostólica dice: se admite universalmente que el pago de diezmo o décima parte de las posesiones para propósito sagrado no se halló dentro de la iglesia cristiana durante la edad cubierta por los apóstoles y sus sucesores inmediatos. La Americana declara: el diezmar no fue practicado en la iglesia cristiana temprana. Aún la iglesia católica, notoria por sus muchos planes financieros y la cobradera de indulgencia, dice en la Nueva Enciclopedia Católica, escuche bien, los católicos lo saben, la iglesia primitiva no tuvo sistema de diezmo. No porque no hubiera necesidad de soporte financiero para la iglesia, sino porque los otros medios parecieron bastar. O sea, esperar en Dios, que Dios toque los corazones, y Él se encargaba. Aparte de la iglesia del Señor, si Él no se encarga de sus cosas, ¿quién se va a encargar? Hoy existe la iglesia institucionalizada, o sea, la iglesia aceptada y sometida a las leyes de las naciones, donde no es perseguida. Ahora la iglesia tiene que tener personalidad jurídica, algo que no existía en la iglesia del siglo I, ya que en esos primeros cristianos no tenían el apoyo del gobierno romano, mucho menos del gobierno judío. Todo lo contrario, eran perseguidos a muerte por esos gobernantes. Las iglesias de hoy son todas iglesias institucionalizadas, que eso es lo malo. Ahora, en la nueva cristiandad moderna, al igual que el catolicismo apóstata de la Edad Media, existe la tendencia a buscar la superioridad numérica. Todos los que cobra apariencia y hasta la propensión a jactarse de esas cosas, es evidente que si son numerosos los creyentes en una asamblea, concilio, denominación, entre ellos necesitan un local adecuado y espacioso, y hasta compiten entre sí por la iglesia más grande, lo cual lo único que hace es traer vanagloria, principalmente en el pastor o apóstol que gobierna ese lugar. Esto conlleva una terrible carga sobre los feligreses, ya que se ven obligados por ley a tener que sostener financieramente el edificio, como también el grupo eclesiástico que lo gobierna, sea a través de un falso diezmo iglesiero, como en el caso de los evangélicos cobrando indulgencia y misa por los muertos que hicieron los católicos también. Como en el caso, algo más visto en la iglesia del siglo I, en los primeros 3 siglos de fundarse la iglesia cristiana a través de los apóstoles, no existe rastro histórico que diga que estos cristianos se sometieran a la ley del diezmo, o que tuvieran que mantener a un grupo eclesiástico o mantener los gastos de un templo. La mayoría de los historiadores de la iglesia escribe que el diezmo no llegó a ser doctrina aceptada en la iglesia por más, escuche bien, de 700 años después de la cruz. De acuerdo a los mejores historiadores y enciclopedia, no fue sino hasta después del año 500 que el concilio local de la iglesia de Malcolm, en Francia, en el año 585, intentó sin éxito de imponer diezmos sobre sus miembros. No fue sino hasta el año 777, escuche bien, que el rey Carlomagno permitió que la iglesia por aval de ley pudiera recoger los diezmos tal
¿Cuál, amigo mío? Es la historia del diezmo según la enciclopedia británica, la enciclopedia americana y la enciclopedia católica romana para todos los que lean. Estos hechos históricos deberían servir como prueba para alguien. Ahora veamos el papel importante que jugó el catolicismo romano desde la Edad Media para enseñar a su dirigente, obispo, sacerdote, a exprimir el dinero a su feligresía a base de mentira y manipulaciones, estrategia que han heredado los modernos dirigentes evangélicos de la prosperidad que gobiernan las mega iglesias, porque a alguien le copiaron cómo mentir, cómo engañar, cómo presentarse y cómo hacerlo. Es importante entender que la población en general es supersticiosa y afectada por la pobreza, así que la riqueza y prestigio de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media de por sí ya era intimidatoria, y el clero con toda su pompa necesitaba de muchos recursos y dinero para mantenerse. Debido a que los sacerdotes tenían como si fuesen la llave del cielo, el pueblo buscaba estar a su lado. Entrada la Edad Media, los papas católicos comenzaron a exprimir al pueblo a través de mentiras y supersticiones. Se vendían indulgencias, es decir, una carta firmada por el papa de turno donde se certificaba el perdón de todos sus pecados a quienes compraban esta carta. ¡Qué grande! Como el de nosotros también ahora. Se cobraba misa por los difuntos que supuestamente se encontraban en el purgatorio, estaban entre el cielo y el infierno, había ahí, y bueno, vos tenías que pagar 9 misas y te lo sacaban, te lo llevaban, mandaban un Uber. Tiempo después, con la ayuda del rey Carlomagno, la Iglesia Católica comenzó a cobrar diezmos para la Iglesia y para el Estado. Escuchó bien, eran dos los ladrones, era la Iglesia y el Estado. Al principio eran diezmos agrícolas, imitando el sacerdocio levítico, pero después también cobraban el diezmo de dinero. Esa es la verdadera procedencia del diezmo eclesiero que conocemos hoy en las congregaciones cristianas y que nada tiene que ver con el diezmo bíblico. La mezcla de influencia de incrédulos y paganos, unida a la elasticidad de la filosofía judaica, llevó a la restitución de muchas prácticas del Viejo Testamento. Entre estas, el diezmo fue de gran importancia debido a la cantidad de dinero que genera para la nueva clase del clérigo. Y fue convenientemente impuesta debido a su lugar que la ley. Recuerde, la mayoría de estos supuestos ministros nunca realmente se volvieron creyentes en Cristo, y ellos veían al cristianismo como un medio para ganar dinero. ¿Está pasando ahora? Es lo mismo. El espíritu de los antiguos avariciosos fariseos y maestros de la ley estaban vivos entre los dirigentes de la cristiandad apostada del catolicismo romano, y los modernos dirigentes evangélicos, carismáticos, pentecostales y ecuménicos han seguido con la misma estrategia maldita para explotar a sus feligreses. Con líderes de religiones y culto pagano ahora profesando fe en Cristo ocurrió una diabólica transformación dentro de la nueva cristiandad levantada por el catolicismo romano. La fe antes pura de los creyentes, habiendo sido probada en los fuegos de la persecución, ahora estaba siendo infiltrada y corrompida por los ricos, poderosos e idealistas líderes religiosos paganos. La distinción entre el pueblo o laico y la clase sacerdotal, comúnmente conocida como el clero, efectivamente llevó al pueblo cristiano del nuevo al sistema de la ley. Efectivamente, para el siglo V, el cristianismo, para todas las intenciones y propósitos, se había convertido en una religión paganizada. Era sin duda alguna la gran ramera de Apocalipsis, la Iglesia Católica Romana. Ahora veamos otra parte de la historia del surgimiento del diezmo entre los pentecostales y los evangélicos. En este tiempo moderno son muy pocas las iglesias católicas que cobran diezmo. ¿Por qué? Pues porque ya tienen la mayoría de las naciones bajo sus pies. Son recontra super millonarios. Eso es lo que son después de todo lo que hicieron. Las riquezas que fluyen en el Vaticano son enormes. Porque, bien, por esto es muy poca las demás parroquias católicas que cobran diezmo. Pues los líderes católicos saben que en el tiempo del rey Carlomagno, cuando el catolicismo cobraba diezmo, se hacía grande alboroto en el pueblo por causa de ese abuso. Quienes entonces han heredado las normas iglesias de cobrar el diezmo de dinero, pues los evangélicos y pentecostales. Una rama del protestantismo, el cual a su vez salió del catolicismo romano. Estamos todos ahí, ¿eh? Comenzando en el siglo XX se levantó en los Estados Unidos un movimiento pentecostal, el cual se propagó rápidamente por toda Latinoamérica. Los llamados evangélicos pentecostales tienen en su doctrina muchas inclinaciones al legalismo, al emocionalismo y la religiosidad. Los evangélicos son en estos momentos los mayores promotores del diezmo, el cual predican con exagerada insistencia, incluyendo maldiciones e insultos sobre los cristianos que no diezman, y ponen en disciplina y no les permiten predicar o ejercer ministerio al cristiano que no diezma. ¿Dónde está la Biblia? En ningún lado. Bien. Ahora, podemos confirmar que todo esto es cierto, pues yo conozco muy bien a los evangélicos pentecostales, ya que desde muy niño yo asistía a sus iglesias, y en los pentecostales donde he visto manifestarse con gran poder el espíritu de los fariseos legalistas,
Los creyentes que tienen ligadura con los pentecostales legalistas pierden el reposo que Dios prometió a su pueblo. Los cristianos que se someten a la falsa ley conciliare y a la vez tratan de vivir el pacto de la gracia son sin duda la criatura más espiritualmente miserable que he podido conocer. Pues sobre tales pesa una terrible maldición. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis. De la gracia os habéis caído. También dice Gálatas 1:9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que dijo, sea maldito. Entre algunas prácticas supersticiosas usadas por los líderes iglesieros del sistema evangélico encontramos la mentirosa tradición de ir lanzando dinero al altar mientras el predicador va predicando. Sé que se le ha enseñado a esos feligreses que si el mensaje ha tocado su corazón, debe inmediatamente ir al altar y poner una ofrenda de dinero, lo cual es totalmente falso. Sé que Cristo y sus apóstoles jamás enseñaron tal cosa. También la práctica de pisotear el dinero puesto en el altar supuestamente para pasarle la unción del predicador, ya que ellos creen que de ese modo Dios va a ir trayendo prosperidad al que ofrenda. ¿Cómo le mienten? Con todos los dientes, le mienten con todos los dientes. Qué bárbaro, ¿no? Es por eso que reconocemos que el actual sistema iglesiero evangélico está bajo el anatema de Dios. Sé que su creencia tiene mucha ligadura con la gran ramera católica romana. Adoran a la santísima tradiciones del catolicismo, creen en la doctrina babilónica católica de la inmortalidad de los que mueren por el catolicismo. Y saben, Babilonia la grande, la madre de las rameras, sin lugar a duda, el sistema protestante, evangélico, carismático, pentecostal, bautista, luterano, presbiteriano, betista, más todos los concilios denominacionales y grupos cristianos que tienen creencia y doctrina como la antes mencionada, son hijas de la gran ramera católica romana. A esta lista deben incluirse otras sectas supuestamente cristianas que son igual de falsas como los mormones y los testigos de Jehová. Esta es la orden de Dios para todos aquellos que están todavía cautivos dentro del sistema iglesiero de la cristiandad apóstata. La orden del Señor es: salid de medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Tengo aquí que dice: algunos cristianos están preocupados porque, según ellos, hay muchas contiendas por temas doctrinales. A los tales les digo que lo que está ocurriendo es que hasta hace poco teníamos la paz del cementerio, porque gran parte del remanente estaba adormecido, y lo que ahora está aconteciendo es que los verdaderos cristianos han despertado del letargo y están empuñando la espada de verdad. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo importante, entiéndalo. El diezmo nunca fue bíblico para la iglesia cristiana que el Señor Jesucristo fundó con su propia sangre. Y la gran ramera ha logrado que el ecumenismo se esté formando, y muchos llamados cristianos evangélicos, muchos llamados pastores, y muchas instituciones que antes usted nunca iba a creer que la Unión de Asamblea de Dios sea ecuménica, que así era, y que un sinnúmero de ellas, sin embargo, el catolicismo romano los está abrazando, recibiendo, exprimiendo, y son los que va a entregar al anticristo en el momento que nosotros partamos para el reino de los cielos. Así que tenga cuidado. No fue Mateo, Marco, Lucas, Juan ni Jesucristo quienes promovieron el diezmo en la iglesia, sino el catolicismo romano, por intereses personales, y los falsos cristianos lo heredaron porque vieron que había mucho dinero. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.